Ética en intereses bancarios. Un análisis del dilema moral. La ética en intereses bancarios es un tema complejo que explora la moralidad de las prácticas de préstamo y la fijación de tasas de interés por parte de las instituciones financieras. Si bien los bancos operan dentro de un marco legal y regulatorio, la ética de sus prácticas financieras sigue siendo un tema de debate. El dilema moral. El dilema central radica en el equilibrio entre la necesidad de las instituciones financieras de generar ganancias y la responsabilidad social de ofrecer servicios financieros justos y accesibles a la población. La fijación de tasas de interés es un elemento crucial en este equilibrio, ya que impacta directamente en el costo del dinero para los clientes. Perspectivas éticas. Utilitarismo. Esta perspectiva argumenta que la ética de las tasas de interés se basa en el beneficio general para la sociedad. Si las tasas de interés son lo suficientemente altas para garantizar la rentabilidad de los bancos, esto permite que se concedan más préstamos, impulsando la economía y creando empleos. Sin embargo, esta perspectiva puede ignorar las necesidades de los individuos que enfrentan dificultades para pagar las altas tasas. Deontología. Esta perspectiva se enfoca en la obligación moral de tratar a los demás con respeto y justicia. Los deontologistas argumentarían que los bancos tienen la obligación de ofrecer tasas de interés justas y transparentes, independientemente de su impacto en las ganancias. Ética de la virtud. Esta perspectiva enfatiza la importancia de la integridad, la honestidad y la responsabilidad en las prácticas financieras. Los bancos deberían actuar con integridad y evitar prácticas que puedan explotar o perjudicar a sus clientes. Factores que influyen en la ética de los intereses bancarios. Regulaciones. Las leyes y regulaciones gubernamentales establecen límites a las tasas de interés que los bancos pueden cobrar. Sin embargo, estas regulaciones pueden variar según el país y la región. Competencia. La competencia entre bancos puede influir en las tasas de interés. Cuando hay mucha competencia, los bancos pueden verse obligados a ofrecer tasas más bajas para atraer clientes. Riesgo. Los bancos deben considerar el riesgo asociado con cada préstamo. Un préstamo de alto riesgo puede justificar una tasa de interés más alta para compensar la posibilidad de incumplimiento. Transparencia. La transparencia en la fijación de tasas de interés es crucial para garantizar que los clientes comprendan los costos asociados con un préstamo. Los bancos deben proporcionar información clara y concisa sobre las tasas de interés, las comisiones y los términos del préstamo. Ejemplos de prácticas éticas y no éticas. Prácticas éticas. Ofrecer tasas de interés justas y transparentes. Proporcionar asesoramiento financiero responsable, ayudar a los clientes a comprender sus opciones de préstamo, brindar oportunidades de educación financiera. Prácticas no éticas. Cobrar tasas de interés excesivas, engañar a los clientes sobre los términos del préstamo, ocultar información importante, aprovecharse de la vulnerabilidad de los clientes. Conclusión. La ética en intereses bancarios es un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso de los diferentes factores involucrados. Los bancos deben buscar un equilibrio entre la necesidad de generar ganancias y la responsabilidad social de ofrecer servicios financieros justos y accesibles. La transparencia, la honestidad y la integridad son esenciales para construir relaciones de confianza con los clientes y promover un sistema financiero ético. ¿Cómo se pueden aplicar estos principios éticos en la práctica, específicamente en el contexto de los préstamos de consumo? Aplicando la ética en los préstamos de consumo. Un camino hacia la justicia financiera. La aplicación de principios éticos en el contexto de los préstamos de consumo es crucial para garantizar que los consumidores no sean explotados y que tengan acceso a servicios financieros justos y transparentes. A continuación, se exploran algunas estrategias prácticas para integrar la ética en la práctica de los préstamos de consumo. 1. Transparencia y claridad en la información. Tasas de interés y comisiones. Los bancos deben presentar de forma clara y concisa las tasas de interés, las comisiones y los términos del préstamo en un lenguaje sencillo y comprensible para el consumidor. Información sobre el producto. Se debe brindar información detallada sobre las características del préstamo, incluyendo sus ventajas, desventajas, riesgos y posibles consecuencias de no cumplir con las obligaciones. Simuladores de préstamos. Ofrecer simuladores en línea que permitan a los consumidores calcular el costo total del préstamo, incluyendo intereses y comisiones, antes de tomar una decisión. 2. Evaluación responsable del riesgo. Evaluación integral del perfil del cliente. Los bancos deben realizar una evaluación exhaustiva del perfil financiero del cliente, considerando sus ingresos, gastos, historial crediticio y capacidad de pago. Evitar la sobreendeudamiento. Se debe evitar otorgar préstamos que cedan la capacidad de pago del cliente, teniendo en cuenta su situación financiera actual y potencial. Opciones de préstamo personalizadas.
Ofrecer opciones de préstamo personalizadas que se ajusten a las necesidades y posibilidades del cliente, considerando su situación individual. 3. Asesoramiento financiero responsable. Orientación personalizada. Los bancos deben ofrecer asesoramiento financiero personalizado a los clientes, ayudándolos a comprender sus opciones de préstamo y a tomar decisiones informadas. Educación financiera. Brindar programas de educación financiera para que los consumidores adquieran conocimiento sobre el manejo responsable del dinero, el crédito y la planificación financiera. Atención al cliente. Ofrecer un servicio de atención al cliente eficiente y receptivo que responda a las dudas y necesidades de los clientes de forma oportuna y profesional. 4. Prácticas justas y equitativas. Evitar la discriminación. Los bancos deben evitar la discriminación por motivos de raza, género, origen étnico, condición social o cualquier otro factor que no esté relacionado con la capacidad de pago. Tasa de interés justa. Se debe establecer una tasa de interés justa que refleje el riesgo del préstamo y que sea accesible para el cliente sin generar sobreendeudamiento. Opciones de pago flexibles. Ofrecer opciones de pago flexibles que se adapten a las necesidades del cliente, incluyendo la posibilidad de realizar pagos anticipados o de renegociar el plazo del préstamo. 5. Transparencia y rendición de cuentas. Información clara y accesible. Los bancos deben mantener una comunicación transparente y accesible con los clientes, informándoles sobre cualquier cambio en las condiciones del préstamo o en las políticas de la institución. Mecanismos de reclamación. Se deben establecer mecanismos de reclamación claros y accesibles para que los clientes puedan presentar sus quejas o denuncias ante la institución financiera. Auditoría independiente. La auditoría independiente de las prácticas de préstamo puede ayudar a garantizar la transparencia y la equidad en la gestión de los préstamos de consumo. Conclusión. La aplicación de estos principios éticos en la práctica de los préstamos de consumo es fundamental para construir un sistema financiero más justo y transparente. Los bancos deben asumir su responsabilidad social y trabajar en colaboración con los consumidores para promover la inclusión financiera y el bienestar económico de todos. ¿Qué papel juegan las instituciones reguladoras en la promoción de prácticas éticas en los préstamos de consumo? El rol crucial de las instituciones reguladoras en la ética de los préstamos de consumo. Las instituciones reguladoras juegan un papel fundamental en la promoción de prácticas éticas en los préstamos de consumo. Su objetivo principal es proteger a los consumidores de prácticas abusivas y garantizar un mercado financiero justo y transparente. Funciones clave de las instituciones reguladoras. Establecimiento de normas y regulaciones. Las instituciones reguladoras son responsables de establecer normas y regulaciones que definan los límites de las prácticas de préstamo, incluyendo las tasas de interés máximas, los requisitos de divulgación de información y los procedimientos de protección al consumidor. Supervisión y vigilancia. Realizan una supervisión constante de las instituciones financieras para asegurar que cumplan con las normas establecidas. Esto implica la revisión de sus prácticas de préstamo, la evaluación de su cumplimiento con las leyes y la detección de posibles irregularidades, investigación y sanciones. En caso de detectar prácticas ilegales o abusivas, las instituciones reguladoras tienen la autoridad para llevar a cabo investigaciones y aplicar sanciones a las instituciones financieras que no cumplan con las normas. Estas sanciones pueden incluir multas, restricciones a la actividad financiera o incluso la revocación de licencias. Promoción de la transparencia. Las instituciones reguladoras fomentan la transparencia en el mercado financiero, exigiendo a las instituciones financieras que divulguen información clara y concisa sobre sus productos y servicios, incluyendo tasas de interés, comisiones y términos del préstamo. Protección al consumidor. Las instituciones reguladoras tienen la responsabilidad de proteger a los consumidores de prácticas abusivas, como la discriminación, el sobreendeudamiento y la publicidad engañosa. Ofrecen mecanismos para que los consumidores presenten quejas y denuncias, y trabajan para resolver disputas entre consumidores e instituciones financieras. Educación financiera. Algunas instituciones reguladoras también se dedican a la educación financiera para que los consumidores adquieran conocimiento sobre el manejo responsable del dinero, el crédito y la planificación financiera. Ejemplos de prácticas reguladoras para promover la ética. Límite de tasas de interés. Establecer límites a las tasas de interés que las instituciones financieras pueden cobrar por los préstamos de consumo. Requisitos de divulgación. Exigir a las instituciones financieras que proporcionen información clara y concisa sobre los términos del préstamo, incluyendo tasas de interés, comisiones y riesgos asociados. Protección contra el sobreendeudamiento. Implementar medidas para evitar que los consumidores se endeuden por encima de su capacidad de pago. Mecanismos de reclamación. Establecer mecanismos para que los consumidores presenten quejas y denuncias ante las instituciones reguladoras. Sanciones por prácticas abusivas.
Aplicar sanciones a las instituciones financieras que infrinjan las normas de préstamo. Conclusión. Las instituciones reguladoras son un pilar fundamental para garantizar la ética en los préstamos de consumo. Su trabajo es esencial para proteger a los consumidores de prácticas abusivas, promover la transparencia en el mercado financiero y crear un sistema financiero más justo y equitativo. Es importante destacar que la regulación por sí sola no es suficiente para garantizar la ética en los préstamos de consumo. La colaboración entre instituciones reguladoras, instituciones financieras y consumidores es crucial para lograr un sistema financiero responsable y sostenible. ¿Cuáles son algunos ejemplos específicos de cómo las instituciones reguladoras han logrado promover prácticas éticas en los préstamos de consumo? Ejemplos de regulaciones que promueven la ética en los préstamos de consumo. Aunque no se encontraron resultados de búsqueda específicos, podemos analizar algunos ejemplos de cómo las instituciones reguladoras han implementado medidas para promover prácticas éticas en los préstamos de consumo. 1. Regulaciones de transparencia y divulgación. Ley de veracidad en el préstamo, Truth in Lending Act, TILA, en Estados Unidos. Esta ley exige a los prestamistas que revelen claramente las tasas de interés, las comisiones y los términos del préstamo a los consumidores. La TILA también establece requisitos para la publicidad de préstamos y protege a los consumidores de prácticas engañosas. Directiva sobre préstamos al consumo, CRD, en la Unión Europea. Esta directiva establece estándares mínimos para la transparencia y la protección del consumidor en los préstamos al consumo. Exige a los prestamistas que proporcionen información clara y concisa sobre los términos del préstamo, incluyendo las tasas de interés, las comisiones y los riesgos asociados. 2. Regulaciones para evitar el sobreendeudamiento. Ley de crédito al consumidor, Consumer Credit Act, en el Reino Unido. Esta ley establece límites a las tasas de interés que los prestamistas pueden cobrar por los préstamos de consumo y protege a los consumidores de prácticas abusivas, como el sobreendeudamiento. La ley también proporciona mecanismos para que los consumidores presenten quejas y denuncias. Ley de préstamos responsables, Responsible Lending Act, en Australia. Esta ley establece requisitos para que los prestamistas evalúen la capacidad de pago de los consumidores antes de otorgarles un préstamo. También exige a los prestamistas que proporcionen información clara y concisa sobre los términos del préstamo y que ofrezcan opciones de pago flexibles. 3. Regulaciones de protección al consumidor. Ley de protección al consumidor, Consumer Protection Act, en Sudáfrica. Esta ley protege a los consumidores de prácticas comerciales desleales, incluyendo prácticas abusivas en los préstamos de consumo. La ley también establece mecanismos para que los consumidores presenten quejas y denuncias. Ley de protección al consumidor, Consumer Protection Act, en Canadá. Esta ley establece requisitos para la divulgación de información, la publicidad y la protección del consumidor en los préstamos de consumo. La ley también proporciona mecanismos para que los consumidores presenten quejas y denuncias. 4. Regulaciones de supervisión y sanciones. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor, CFPB, en Estados Unidos. Esta agencia reguladora tiene la responsabilidad de supervisar las prácticas de préstamo de las instituciones financieras y aplicar sanciones a las que infrinjan las normas. La CFPB también ofrece educación financiera a los consumidores y trabaja para resolver disputas entre consumidores e instituciones financieras. La Autoridad de Conducta Financiera, FCA, en el Reino Unido. Esta agencia reguladora supervisa las prácticas de préstamo de las instituciones financieras y aplica sanciones a las que infrinjan las normas. La FCA también ofrece educación financiera a los consumidores y trabaja para resolver disputas entre consumidores e instituciones financieras. Conclusión. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las instituciones reguladoras han implementado medidas para promover prácticas éticas en los préstamos de consumo. A través de la combinación de normas, supervisión, sanciones y educación, las instituciones reguladoras juegan un papel crucial en la protección de los consumidores y en la creación de un mercado financiero más justo y transparente. Es importante destacar que el panorama regulatorio está en constante evolución, y las instituciones reguladoras están adaptando sus normas y prácticas para abordar los nuevos desafíos que surgen en el mercado financiero. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.